Bienvenidos al comentario día por día de la escuela sabática. Esta semana vamos a estudiar lo que nos separa de Dios, el pecado, que también es parte de nosotros, ¿cierto? Porque nacimos con esa naturaleza, con inclinaciones hacia el mal. Y también cuál es la solución de Dios frente a todo esto a través de su ley y el evangelio. Y el título de la lección de esta semana es El pecado, el evangelio y la ley. Y antes de iniciar, te invito a que te suscribas al canal y también puedas compartir con amigos y familiares este comentario. Ahora sí, vamos con el estudio de esta semana, pero antes vamos a hacer una oración. Querido Padre, nos acercamos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, para pedirte solamente que nos perdones y la presencia de tu Espíritu Santo para comprender, Señor, la lección tan importante de esta semana. Bendice a tus hijos que están viendo este video. En el nombre de Jesús, amén. Listo, mis hermanos. Ahora sí, vamos con el primer día. Y el título para el primer día es Distracciones y tentaciones. Y en este día vamos a estudiar la historia de Sansón. Vamos a sacar lecciones de la historia de Sansón. Vamos a leer Jueces, capítulo 16, versículo 4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Mis hermanos, faltaría tiempo, ¿cierto?, para poder sacar todas las lecciones de Sansón. Por ejemplo, cómo la madre debe cuidarse antes del embarazo, qué lecciones podemos sacar de todo, cómo fue, ¿cierto?, antes de que nazca Sansón. Pero muy aparte de esto, hoy vamos a sacar tres lecciones, ¿sí? Nos vamos a enfocar en tres lecciones. La primera lección es que antes de que conozca a Dalila, Sansón, ya él había estado con otras mujeres fuera de las mujeres del pueblo judío, ¿cierto? Fuera de los hebreos. Ellos, Sansón ya estaba con esas mujeres. Por eso es que, ¿por qué Sansón ya inicia, ¿cierto? Ya alejándose de Dios, si Dios es claro, ¿cierto? Dios es claro, no unáis con yugos desiguales, dice. Jesús dijo, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Acaso o qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Decía Cristo, ¿cierto? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? No podemos juntar lo bueno con lo malo. No existe el yin y el yang. No existe eso lo que nos hablan ahora, ¿cierto? No, no puede haber junte con el mal. Pero acá Sansón no hace eso, no hace caso a eso. Simplemente va y, y se casa con una mujer, es más, ramera, ¿cierto? Que empieza transgrediendo la ley de Dios. ¿Cómo estás tú con eso? ¿Cómo estás tú con las distracciones? ¿Cómo estás con las tentaciones? Sabes que no debes de hacer eso, pero a pesar de eso lo estás haciendo quizás, ¿cierto? Acá Sansón sabía que no debía hacer eso, pero él se va y hace eso. ¿Cierto? Entonces tengamos claro qué acuerdo tiene el crédulo con el incrédulo, ¿cierto? El creyente con el incrédulo. ¿Qué acuerdo tiene la luz, ¿cierto? ¿Qué acuerdo tiene Dios con Belial? No podemos juntar eso, mis hermanos. No podemos entrar en distracciones, en tentaciones. Necesitamos tener las cosas claras. ¿Está bien? Punto número 2. Sansón empezó a confiar en sí mismo, empezó a confiar en su fuerza, ya no confiaba en Dios, por eso él estaba transgrediendo, ¿cierto?, la ley de Dios y él, ¿cierto?, empezó a confiar en sí mismo. Es el peor error que el ser humano puede hacer, confiar en sí mismo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, ¿cierto? La naturaleza, nuestro corazón tiene inclinaciones hacia el mal. Yo te pregunto, ¿cómo vamos a confiar en nosotros? ¿Por qué tendríamos que confiar en nosotros si nacemos con una naturaleza pegada hacia el mal, con un corazón engañoso, perverso, dice Jeremías? Entonces, pero acá Sansón empezó a confiar en sí mismo. Creyó que la fuerza viene de él y no de Dios. Mis hermanos, la inteligencia, la fuerza, todo lo que has logrado hasta acá, la vida que tienes, el aire que respiramos, el tiempo que tenemos, todo le pertenece a Dios. No podemos atribuirnos nada. Pero acá Sansón empezó, dice, a confiar en sí mismo. Mis hermanos, el espíritu de profecía
menciona que incluso Sansón empezó a tomar vino porque sus vecinos de alrededor, ¿cierto? Con sus parientes, la ramera que él se había casado y esas personas hacían vino y Sansón empezó a tomar vino también. Empezó poco a poco a ceder, poco a poco empezó a caer más profundo Sansón. Yo te pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Estás cayendo poco a poco? ¿Te estás manteniendo? ¿Estás subiendo, subiendo la carrera de la vida, la carrera cristiana, como Pablo decía? ¿Cómo estás con eso? Pero sabes, hay algo muy interesante lo que dice el Espíritu de Profecía. Dice, a pesar de que estuvo con otra mujer, a pesar de que ya tomaba vino, a pesar de que se había alejado con otras mujeres, ¿sabes qué dice el Espíritu de Profecía? Dice que a pesar de eso, la misericordia de Dios no se había apartado de Sansón. Déjame un amén ahí en los comentarios. Mis hermanos, yo no sé cuán lejos estás de Dios. Quizás tienes una vida frente a todos, cierto, bonita, pero dentro sabes tú con lo que estás luchando. Pero ¿sabes qué? La misericordia de Dios tampoco se ha apartado de ti. Y tú dirás, ¿por qué? Porque aún respiras, porque aún despiertas, porque aún estás mirando este video, porque aún tienes un techo donde vivir. Puedes estar cargado de deudas, puedes estar cargado emocionalmente triste, de salud mal, pero la misericordia de Dios aún está contigo. ¿Por qué? Porque aún vives. ¿Sí? Entonces, Sansón acá, a pesar de todo lo que había hecho, la misericordia de Dios no se había apartado de él, a pesar de estar con otra mujer, tomar vino, confiar en él y todo eso. ¿Está bien? Punto número 3 en este día. El punto número 3 es el tema de Dalila, el texto que hemos leído. La última mujer con la que estuvo Sansón fue Dalila. ¿Y sabes qué? Dalila le dice, ves, 3 veces le dice, oye, revélame el secreto de tu fuerza, 3 veces, ¿sí? En lo primero le dice, no, amárrenme siete mimbres verdes, le dice Sansón. Y no, no era la verdad, Sansón, ¿cierto? Se libra rápidamente de lo que le han amarrado. Luego le dice, no, me tienen que amarrar con cuerdas nuevas. Y Sansón rápido se rompe las cuerdas y pelea con los que había hecho. Y por último le dice, no, la verdad es que me tienen que hacer si tejieres 7 gredales de mi cabeza con tela, eso va a ser. No, Sansón estaba ahí. Pero miren, 3 veces ya Dalila lo había traicionado porque había traído a los filisteos 3 veces. Pero Sansón no escuchó. No hizo caso a las señales. Dice el Espíritu de Profecía que se lo tomó como juego, como broma. No tomes en broma las señales que Dios te está dando a ti. No lo tomes como broma las señales que Dios te está dando a ti sobre que no debes de hacer eso. No lo tomes en broma. Tienes que tomar las cosas de manera seria. El pecado no es un juego, mis hermanos. Ahorita vamos a ver en el segundo día. Sansón tomó como broma, ¿sí? Las cosas, el tema de Dalila que estaba haciendo. Y al final, sabemos la historia. Le cortan el cabello, ¿sí? Pero miren, cuando le cortan el cabello, ¿sí? No era que la fuerza, ¿cierto?, estaba en su cabello, sino que era el símbolo, ¿sí? Era el símbolo de que él estaba unido a Dios, era la señal de que él le pertenecía a Dios, era la señal, el pacto era la señal, ¿sí? Que no es que la fuerza estaba en el cabello, sino era la señal realmente que él no debería de romper. Hay una señal que Dios nos dio a ti y a mí también, es permanecer en su ley, es permanecer en el santo sábado, ¿cierto? El santo sábado es la ley de Dios, es dependencia total. Entonces, él rompió esa ley, rompió la señal que era entre Sansón y Dios. Y al final ya pues, a pesar de todo lo que había hecho, la misericordia de Dios lo acompañó hasta el último momento. Las señales que Dios le permitió, ¿cierto? Las 3 señales de Dalila y todo eso, pero al final terminó mal Sansón. Le sacaron los ojos a Sansón, ¿cierto? Y al final sabemos la historia. Después de un tiempo vuelve a crecer un poco su pelo y él termina ciego, pero aplastando, ¿sí? Pone su mano en una columna y en la otra columna los empuja y ese día con su muerte mata a más filisteos de los que había matado en su vida. Veo acá, mis hermanos, que a pesar de todo, ¿sí? El propósito de Dios se cumplió en Sansón, pero pudo haberse cumplido de buena manera. Terminó mal Sansón. ¿Cómo vas a terminar tú? Tienes señales, Dios te está diciendo no hagas eso, no hagas aquello, tienes señales, te está dando señales Dios, pero ¿cómo vas a terminar? Seamos sinceros frente a Dios y rindámonos ante Él. Distracciones y tentaciones. Ese era el título para el día lunes, ¿sí? Para el día domingo, perdón. Ahora sí, vamos a ir con el día lunes. El título para el día lunes es
desafíos en mi relación con Dios. Y en este día Jesús dice algo muy tajante. Dice, si tu ojo, cierto, te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano, vamos a leer ese texto, ¿sí? ¿Y qué nos quiere decir Jesús con todo esto? Vamos a leer Marcos capítulo 9, versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y por último, versículo 47, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Mis hermanos, acá Jesús está siendo muy, pero muy directo y muy crudo, ¿cierto? Córtate, dice tu pie, tu ojo o tus manos si te es ocasión de caer. Pero realmente, ¿qué quiere decir Jesús con esto? ¿Realmente está pidiendo que nos cortemos la mano, que nos saquemos los ojos? ¿Cómo vamos a terminar? ¿Ciegos, mancos, no cojos vamos a terminar? No, mis hermanos, no está pidiendo una mutilación del cuerpo. Jesús no está diciendo acá eso. Lo que Jesús está haciendo acá es una exageración, es una radicalización sobre cómo debemos tratar el pecado. Recordemos que las manos y los ojos no tienen pecado en sí mismos, ¿cierto? El pecado sale de nuestro corazón. Vamos a leer eso, ¿sí? Porque acá lo que está haciendo, antes de leer el texto, acá lo que está haciendo Jesús es una urgencia absoluta, ¿sí? Está haciendo una intensificación retórica para comunicar una verdad real. El pecado, mis hermanos, debe tratarse radicalmente. No podemos jugar con el pecado, mis hermanos, porque recordemos, estamos jugando con nuestra vida eterna, estaríamos jugando nuestra vida eterna. No podemos hacer, mis hermanos, una algo simple del pecado, ¿sí? Entonces, si no cortamos, ¿sí? Si no cortamos nuestras manos, no nuestros ojos, entonces, ¿qué debemos de cortar? ¿Está bien? Vamos a leer Marcos 7:21. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. De acuerdo a Marcos, ¿sí? Las manos son solo la manifestación de lo que tenemos en nuestro corazón. Los ojos, ¿sí? Son solo, si tus ojos te son ocasión de caer, entonces córtalo. Debes cortar no tu ojo. La raíz del problema es el corazón, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Si tú estás yendo hacia un camino equivocado, estás viendo cosas equivocadas, estás, como diría, estás caminando hacia lugares equivocados, el problema no son tus pies, porque puedes cortarte tus pies, puedes cortarte tus manos, puedes cortarte tus ojos y seguirás pecando, porque el problema no son las manos, no son los ojos, no son los pies, sino es el corazón del hombre, es esa naturaleza, ¿cierto? Que hablamos al inicio, es esa naturaleza con la cual nosotros hemos nacido y tenemos que cortarlo. Ahora, entonces la pregunta sería, ¿cómo lo cortamos, André? ¿Cómo cortamos todo esto? ¿Sí? Y eso está en Romanos capítulo 6, versículo 6. Vamos a leer Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre, ese corazón, mis hermanos, ha sido crucificado en la cruz. Pero para entender un poco más cómo hizo Cristo eso, vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 11. Mira lo que dice Colosenses 2:11, dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Sí? Mis hermanos, Cristo cortó esa naturaleza de nosotros en la cruz. Pero André, tú dirás, yo ya me bauticé, ya estoy dentro de la iglesia y aún sigo teniendo esas tendencias hacia el mal, ¿sí? Y eso es normal, ¿sí? Porque nosotros ahora todos los días tenemos que cortar ese corazón, todos los días tenemos que sacarnos, extirparnos, circuncidar ese corazón, que ya Cristo lo circuncidó en la cruz, pero nosotros todos los días tenemos que mirar a Cristo. Podemos cortarnos la mano, eso sería
sí salvación por obras, y no estamos hablando de salvación por obras. La salvación es por fe en Cristo Jesús. Tenemos que tener la fe de Cristo Jesús. Entonces, la circuncisión Cristo lo hizo en la cruz. Ahora, por fe, tenemos que aceptar morir todos los días a eso, poco a poco. La vida cristiana es así, ¿cierto? Comienzas, caes, pero siempre hacia arriba, ¿sí? Nueva criatura todos los días. Así es, mis hermanos, desafíos en mi relación con Dios. Miremos más a Cristo, cortemos de raíz ese pecado. Las manos, los ojos son solo la manifestación de lo que realmente tenemos en el corazón. ¿Cómo estás con eso? ¿Sí? Debemos tratar, mis hermanos, radicalmente el pecado. No juegues con el pecado. Ahora sí, vamos con el día martes y el título para el día martes es La ley. Y en este día vamos a leer Romanos 3:20, ¿sí? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mis hermanos, muy atentos en este día, sí es muy importante. La ley ha sido dada para mostrar el conocimiento del pecado, para mostrarnos el pecado. La ley, cierto, es como un espejo para mostrarnos lo malo que somos. Ahora, ¿qué es el pecado? La ley entonces nos muestra el pecado, pero ¿qué es el pecado? El pecado, la Biblia dice que es transgresión de la ley. La Biblia también dice que el pecado es parte de nosotros. Salmo 51:5 dice, cierto, en pecado me concibió mi madre. O sea, nuestra naturaleza, somos naturalmente, nacimos en pecado. ¿Y qué significa la palabra pecado? La palabra pecado significa fallar, errar en el blanco, ¿sí? Fallar. Entonces, también la Biblia dice que nosotros tenemos el corazón engañoso, engañoso es el corazón perverso. Jeremías 17:9 dice eso, ¿cierto? Engañoso es el corazón. Entonces, la ley, ¿cierto? Está hecha para mostrarnos la naturaleza que nosotros tenemos, el corazón engañado que nosotros tenemos. Te voy a poner un ejemplo para poder profundizar en esto. Vamos a imaginar que tú, ¿cierto? Es día miércoles, ¿ya? Y a ti, antes de ir, ¿cierto?, al culto de los miércoles, tú preparaste una cena para tu pareja. Tu pareja está trabajando y en la noche preparaste, te esforzaste, pasaste horas, ¿cierto?, en preparar algo realmente delicioso para tu pareja. Llega tu pareja y tu pareja no, y le dices, ¿sabes qué? Toma asiento y le sirves la comida. ¿Está bien? Entonces tu pareja simplemente se la come, pone su celular al frente en su mesa y se pone a mirar su celular y está comiendo, ni siquiera te mira contigo, no conversa contigo, no te dice nada y es más, no te dice ni un gracias, no te dice que está rico, es más. Y tú por dentro estás como que medio molesta, medio molesto quizás porque no te dice gracias. Entonces, pero no le dices nada tampoco, no le dices nada, simplemente estás alegre mientras estás tú también comiendo, ¿cierto? Pero hasta que le dices, ¿está rico? Le preguntas, ¿está rico? Pero no, tú sabes que está rico, pero le estás preguntando por qué. Le estás preguntando por qué, para que te diga que sí y que te reconozca y al final te diga un gracias. Y tu pareja te dice, sí, está rico hoy, gracias por la cena de hoy, ¿no? Y tú te sientes bien recién. Yo te pregunto, ¿sí? ¿Esta mujer está en la ley de Dios o está fuera de la ley de Dios? Yo te pregunto realmente, tienes que pensar por un momento, a ver, ¿esta mujer está en la ley de Dios? Mira, no mató, no fumó, no engañó a su pareja, no está haciendo cosas degradantes, cierto que la ley, que los 10 mandamientos mencionan, pero yo te pregunto, ¿esta mujer está dentro de la ley de Dios o está fuera de la ley de Dios? Mis hermanos, está fuera de la ley de Dios. Y tú dirás, ¿por qué? Ella no está cumpliendo la ley de Dios. Es lo mismo que un adicto, es lo mismo que alguien que esté perdido en el mundo, ¿sí? Es la misma situación y esta mujer también, por más adventista que sea, por más religiosa que sea, va a terminar en el infierno. O bueno, muriendo en la muerte eterna. ¿Por qué? Porque no está en la ley de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué es la ley de Dios? La ley de Dios es amor, ¿cierto? Jesús cuando vino acá a la tierra dijo, los mandamientos son, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, ¿cierto? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la ley de Dios se resume en amor, amor a Dios, amor al prójimo, en amor. El Espíritu y Profecía dice que la ley de Dios, ¿cierto? Es su carácter mismo, o sea, es el carácter mismo, su ley es el amor. Entonces, ¿esta mujer actuó desde el amor o desde el egoísmo?
Sí, sinceramente, a ver, esta mujer actuó desde el egoísmo. ¿Por qué? Porque esta mujer quería gracias para ella, no actuó para la gloria de Dios, no está actuando para la gloria de Dios. Entonces, esta mujer está fuera de la ley de Dios. Y si tú y yo seguimos, ¿cierto? Actuando desde el egoísmo, estamos fuera de la ley de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo haces las cosas? ¿Para qué haces las cosas? ¿Sí? ¿Para qué ayudas a alguien? ¿Para recibir algo a cambio para tu beneficio? ¿O estás haciendo las cosas por amor realmente, sinceramente, sin esperar nada a cambio? ¿Cómo realmente estás haciendo las cosas? ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta de eso? Cuando a la primera, la persona con la cual estás ayudando o algo te responde, te hace algo malo y tú le respondes, entonces ahí estabas dependiendo de esa persona y es más, estabas fuera de la ley de Dios porque la ley de Dios es amor. Dios es amor, ¿cierto? Es la ley, es la representación misma de su carácter. Por eso nadie puede entrar al cielo si no está en la ley de Dios. Por eso la ley es tan importante. Entonces, volviendo al ejemplo, la ley, dice Romanos 3:20 hemos leído, es para darnos el conocimiento del pecado. No es un conocimiento teórico, es un conocimiento profundo. Tenemos que tener el conocimiento profundo de la ley, el amor mismo de Dios. Entonces la pregunta es simple, ¿cierto? ¿Estás actuando desde el egoísmo o estás actuando desde el amor? La ley está para mostrarte ese error que tenemos nosotros, ese error con el cual nacemos. Nuestro corazón es engañoso queriendo las cosas para nosotros, pero la ley es amor. La ley está para mostrarnos el error, la falla con la cual nacemos. Y nuestra falla es que queremos todo para nosotros, con inclinaciones hacia el mal. Y la ley está para eso. El amor y el egoísmo, ¿cierto? No pueden llevarse juntos. ¿Por cuál te gana? ¿Estás realmente en la ley de Dios haciendo las cosas por amor? ¿O estás yendo a la iglesia simplemente para ganar la vida eterna para ti? Hay mucha gente que va a la iglesia para ganarse la vida eterna y eso es egoísmo. No estamos yendo realmente cumpliendo la ley de Dios. Por eso, mi pueblo perecerá por falta de conocimiento, dice la Biblia. Tenemos que estudiar la ley más a profundidad. Es simple, amor y egoísmo. Y ahorita vamos a profundizar en eso. Entonces, mis hermanos, para este día yo te pregunto, ¿por qué estás haciendo las cosas? ¿Sí? ¿Las cosas lo haces para la gloria de Dios o es para tu gloria? ¿Cuáles son tus intenciones cuando tú haces un favor a la otra persona? ¿Realmente es para la gloria de Dios o quieres un favor a cambio? ¿Tienes lo que tienes para tu gloria o para Dios? ¿Sí? ¿Estás en servicio o estás sirviéndote? ¿Cómo estás con todo eso? Sí, la ley, recuerda, es como un espejo para mostrarnos cómo estamos andando. Muy bien, eso ha sido la ley el día martes. Ahora sí, vamos a avanzar al día miércoles y en este día vamos a profundizar en la ley, ¿sí? Y el título es La ley y el evangelio. Para este día vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18. Y vamos a entender más profundamente en este día acerca de lo que hemos hablado de la ley. Leamos Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Como vimos, mis hermanos, la ley de Dios es el amor mismo, la expresión misma del carácter de Dios. Y acá Jesús dice que Él cumplió la ley, no cumplió toda la ley, no vino para abrogar la ley, ¿cierto? Entonces, ¿acaso Jesús no cumplió la ley? Jesús cumplió la ley. Jesús nunca pensó en sí mismo, nunca dijo para mí algo, nunca tomó algo para egoístamente. Es más, Él decía, cierto, hasta las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús nunca pensó egoístamente, hasta el último momento, ¿cierto? Hasta en el Getsemaní le dijo al Padre, ¿cierto? Señor, le dijo, pasa de mí esta copa si es necesario, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Estaba su voluntad sumisa a la del Padre, y eso es lo que tú y yo deberíamos de hacer, tener la fe de Cristo, ser, ¿cierto? Ser, nosotros negarnos a nuestra voluntad, porque nuestra voluntad es egoísta. Nosotros solo pensamos en nosotros mismos, no pensamos en la otra persona y tenemos que negarnos a eso todos los días. Jesús cumplió la ley.
no vino a abrogar la ley, nunca hizo nada para sí mismo, a tal punto que entregó su vida por ti. Por eso podemos tener confianza en que nuestro Salvador cumplió la ley, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que la ley de Dios es la expresión misma de su carácter, que es amor, ¿sí? Y Jesús mismo nos mostró cómo es el carácter de Dios, cumplió la ley, porque la ley de Dios es amor. Imagínate un gobierno, ¿cierto? Un gobierno en donde la ley misma sea el amor, el servicio a los demás. Ese es el gobierno de Dios. Eso nos mostró Cristo, porque Cristo nunca pensó en sí mismo, pensó en los demás, pensó en ti, pensó en la humanidad, entregó su vida por ti. Esa es la ley de Dios. Nunca pensar en ti, sino pensar en el servicio a los demás. Dar 100% por la otra persona. Ahora, vamos a leer Gálatas 2:16. ¿Sí? Gálatas 2:16. Yo les pregunto, ¿sí? ¿Podemos nosotros realmente cumplir la ley de Dios? ¿Podríamos cumplir realmente la ley de Dios? Vamos a leer, mira, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mis hermanos, nosotros, tú y yo, podemos hacer buenas cosas, ¿sí? Podemos incluso dar estudios bíblicos, podemos incluso dar nuestro diezmo, ir al sábado, podemos hacer buenas cosas, pero si no tenemos la fe de Jesucristo, ¿sí? Si no confiamos en Jesucristo, nosotros no nos vamos a salvar porque dimos estudios bíblicos, no nos vamos a salvar porque dimos diezmos, no nos vamos a salvar porque fuimos al sábado, no. Nuestra salvación está en tener la fe de Jesucristo. ¿Y cuál es la fe de Jesucristo? La fe de Jesucristo es la misma fe del Getsemaní, negarte a ti, negarte a tu vida y hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? El amor, dar 100% por la otra persona. Pero si tú sigues manteniendo un resentimiento con la otra persona, estás fuera de la ley, y por más que vayas a la iglesia, no entrarás al reino de Dios. Entonces tenemos que pedir, clamar urgentemente la fe de Jesucristo. Tenemos que tener la fe en Cristo, de Jesucristo. Eso tenemos que pedir todos los días para negarnos a nosotros mismos. Por eso Jesús dijo, ¿cierto? ¿Desean ser mis discípulos? Niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Pero nosotros no podemos negarnos a nosotros mismos con nuestras propias fuerzas. Necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos un Salvador, porque no podríamos cumplir la ley de Dios. Mis hermanos, clamemos más, clamemos por el Espíritu Santo, clamemos para tener esa misma, la fe misma de Jesucristo, el Espíritu de Cristo en nosotros. Porque mira, Esteban nunca pensó en sí mismo, Esteban estaba siendo apedreado, ¿te recuerdas? Estaba siendo apedreado y él decía, Señor, perdónalos porque no les tomes en cuenta este pecado. No estaba pensando en él, no estaba diciendo, Señor, ayúdame, que no me duela, por favor, me van a matar ya. Señor, no estaba diciendo esto Esteban cuando estaba siendo apedreado, no pensaba en él, pensaba en los demás. Moisés cuando clamó, ¿cierto? Cuando el pueblo de Israel pecó, dijo, Señor, bórrame a mí, ráeme de tu libro de la vida, ráeme, ya no quiero ni siquiera entrar al reino de los cielos, pero perdónalos. Mira, Moisés no pensaba en él, tenía el Espíritu de Cristo, Esteban tenía el Espíritu de Cristo, Esteban tenía la fe de Jesucristo, Moisés tenía la fe de Jesucristo, y tú y yo tenemos que tener la misma fe, porque esa es la ley de Dios. Pero nosotros, con nuestras propias fuerzas, no podemos cumplirlo. Por eso, no nos salva el diezmo, no nos salva el sábado, no nos salva nada de eso, sino es Cristo. El resto es consecuencia. ¿Sí? Y ahora sí, yo te pregunto, ¿sí? Necesitamos la fe de Cristo. ¿Cómo estás con tus oraciones? Vamos a ir ahora al último día, el día jueves. Saber y hacer. Y en este día vamos a leer Mateo capítulo 7, versículos 24 y 26. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mis hermanos, acá es interesante este texto. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque Jesús acaba de dar el sermón del monte, había hablado sobre el divorcio, ha hablado sobre la oración, ha hablado sobre el amor a los enemigos, sobre el juzgar a los demás, ha dado un sermón espectacular, cierto que eso inicia desde capítulos anteriores, entonces ha dado toda una conferencia y termina, todo un sermón ha dado Jesús, ha hablado del divorcio, en todo ha dado, ¿sí? Entonces, y termina diciendo, si cualquiera que ha oído estas cosas, ¿sí? Y no las hace, entonces es un insensato, dice. Entonces su casa caerá, no hemos leído, ¿cierto? Pero su casa, vamos a leer el versículo 27, dice. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces el hombre insensato no hace estas cosas, y viene la lluvia, ¿cierto? Y vienen los vientos, y se lo lleva a su casa. ¿Por qué? Porque no estaba cimentado sobre la roca. ¿Y quién es la roca? La roca es Cristo, mis hermanos, ¿cierto? Entonces nosotros podemos cumplir la ley. Podemos hacer las cosas tajantemente, podemos ser 8 de la mañana ahí, cierto, sentados en la iglesia, podemos ir temprano, podemos cantar, puede ser con tu diezmo, tajante con tu diezmo, que tu ofrenda puede ser tajante. Pero si tú no tienes la roca, sigues siendo un insensato. Tú puedes cumplir con todo de la ley, no puedes engañar a tu mujer, no haces nada de eso, pero puedes seguir siendo insensato porque no tienes la fe de Cristo, porque no tienes el amor en ti. Te volviste en un legalista y no te volviste, que no estás actuando con el amor de Dios. A la primera estás reaccionando porque aún no tienes el amor de Dios en ti. Simplemente eres un legalista. Y nosotros podemos estar cumpliendo la ley, supuestamente, ¿cierto? La ley teórica, nos podemos volver fariseos, cumpliendo la ley superficialmente, cuando el corazón de la ley, el espíritu de la ley es el amor. Necesitamos la roca para cumplir verdaderamente la ley, para cumplir desde el amor y no desde el egoísmo. Nosotros hacemos las cosas por egoísmo. Tenemos que ser conscientes de eso. Nacimos con una naturaleza mala, ¿sí? Con tendencias hacia el mal. Necesitamos la roca, mis hermanos. Tenemos que orar más y ser prudentes, ¿sí? Y accionar, saber, haber escuchado todo de Cristo y hacerlo, ponerlo en la práctica. No solamente teóricamente, sino realmente cumplir la ley como Cristo lo cumplió, pensando el 100% en el servicio a los demás, a tal punto que entregó su vida por los demás. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente comentario la siguiente semana. Bendiciones.